Iniciamos en esta bonita mañana el ciclo de conferencias que hemos venido presentando en el transcurso de la semana. Agradecemos su participación en el 16º Simposio de Ingeniería Bioquímica, denominado Eutrofia 2021. El día de hoy tenemos el honor de recibir a un distinguido egresado de nuestra institución, el doctor Manuel Humberto Chaires Ramírez. Agradecemos la presencia de estudiantes y de maestros de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Sean bienvenidos. Les pido a los participantes, por favor, mantener sus micrófonos en silencio durante el transcurso de la conferencia y al término de esta pueden levantar su mano para realizar sus preguntas o comentarios acerca de la misma. Los estudiantes, por favor, anotar su nombre y número de control en el chat para su asistencia. Gracias. A nombre de la Academia de Ingeniería Bioquímica, le damos una cordial bienvenida a nuestra institución al conferencista Dr. Manuel Humberto Chaires Ramírez, que nos acompaña el día de hoy para el desarrollo de su conferencia Importancia de la inocuidad de los alimentos en la transformación de los sistemas alimentarios. Agradecemos su participación. No, es biología molecular y celular. Perdón. Tengo este nombre, ¿me puedes decir por favor cuál es? Es biología molecular y celular. Perdón, para el desarrollo de su conferencia Biología Molecular y celular. Agradecemos su participación en el marco del Simposio de Ingeniería Bioquímica. Bueno, enseguida me permitiré hacer una reseña de nuestro distinguido conferencista. El doctor Manuel Humberto Chaires Ramírez es egresado de la carrera de Ingeniería Bioquímica y maestro en Ciencias en Ingeniería Bioquímica. Cuenta con un doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica en el Tecnológico Nacional de México, sede Instituto Tecnológico de Durango. También investigador postdoctoral, Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, Instituto de Investigación Molecular, UNAM, Instituto Nacional de Cancerología, en la Ciudad de México. Podemos mencionar su experiencia profesional como investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación Biomédica UNAM, en el Laboratorio de Virus y Cáncer del doctor Alejandro Manuel García Carranca. Asistente de investigación en el Grupo de Investigación de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos. Ingeniero de producción en Bacardicia SADCB. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el tema de caracterización de organogeles emulsificados, en colaboración con otros investigadores. Asimismo, en el Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo AC, Unidad Cuauhtémoc, Chihuahua, con el tema digestión in vitro de organogeles emulsificados, entre otras. Cuenta con diversas publicaciones en artículos de revistas indizadas y no indizadas en colaboración con otros investigadores. En cuanto a sus distinciones, fue candidato a investigador nacional, Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo la medalla al mérito académico Ingeniero José Gutiérrez Osornio, tanto en la maestría como en el doctorado, en el Tecnológico Nacional de México, sede Instituto Tecnológico de Durango. Reconocimiento al mérito académico por el Gobierno del Estado de Durango. Premio a la mejor tesis de posgrado Durango 2015 en el área de Ingenierías, Desarrollo Industrial y Tecnológico, Gobierno del Estado de Durango, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango. Y no continúo porque me llevaría toda la hora, mejor sigamos con la intervención del doctor Manuel Humberto Chaires Ramírez, que amablemente nos acompaña el día de hoy para hablarnos de su interesante conferencia. Una disculpa por el nombre cambiado.
Adelante, doctor. Gracias. Ya puedo compartir, ¿cierto? Sí, adelante. Gracias. Voy a apagar mi cámara para no tener problemas con internet. Ok. Muy bien. Sí se ve claramente la presentación, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de los usos de la biología celular y molecular aplicadas al estudio de nutracéuticos, en el marco de su simposio de ingeniería bioquímica. Bueno, ya les dieron mi semblanza, esto lo voy a pasar rápido. Simplemente voy a dejar mi correo de contacto por si alguien está interesado en saber un poco más del tema o quiere hacer algún tipo de colaboración. Con mucho gusto voy a recibir sus correos. Mi correo de contacto es hchaires@iibiomedicas.unam.mx. Les voy a comenzar definiendo un poco qué es la biología celular. La biología celular estudia la composición, estructura y las funciones de las células. Lo principalmente que hacemos en el estudio de la biología celular es estudiar procesos como lo son la apoptosis, que es la muerte celular programada, la división celular, mediante el análisis del ciclo celular, así como el análisis de las múltiples funciones de receptores de membrana. Nosotros, particularmente en la unidad de investigación biomédica en cáncer, nos encargamos de estudiar células cancerosas, que es como lo son células de cáncer cérvico-uterino y cáncer de cabeza y cuello. También utilizamos herramientas de la biología molecular para hacer este tipo de estudios. La biología molecular como tal tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. Es el estudio de la estructura, función y composición de estas moléculas biológicamente importantes y le concierne principalmente entender las interacciones de los diferentes sistemas de las células, lo que incluye muchísimas relaciones, entre ellas lo que es la relación entre el ADN, ARN, la síntesis de proteínas, el metabolismo, y cómo todas estas interacciones son reguladas para conseguir un correcto funcionamiento celular. Todo lo de la biología molecular se basa en un dogma que ya se ha demostrado que no es 100% religioso. Este dogma principalmente se basa en que a partir de los genes, de la información contenida en el DNA, se traduce, perdón, voy a poner mi puntero. Existe una transcripción hacia RNA y este RNA es transcrito a péptidos, polipéptidos. Sin embargo, se ha demostrado que el RNA también, la expresión de cierto tipo de genes nos da la expresión de tipos de RNA no codificantes, como lo pueden ser el RNA de transferencia, el ribosomal y algunos RNAs como lo son los microRNAs y sirnas que sirven para la regulación génica. Todas estas herramientas nosotros las utilizamos para el estudio del cáncer. El cáncer es una enfermedad de importancia mundial, ya que cada año se diagnostican 18.1 millones de nuevos casos y ocasiona 9.6 millones de muertes anuales. Es tal su importancia que es la segunda causa de muerte por enfermedades no transmisibles en el mundo y ocasiona un grave problema de salud pública y pues, como es un grave problema de salud pública, representa un alto costo para los sistemas de salud del mundo. Nosotros sabemos que existen distintos tratamientos para el tratamiento del cáncer. Entre los principales, como terapia primaria se utiliza la cirugía, cuando los tumores están en etapas tempranas, la radioterapia y la quimioterapia cuando los tumores se encuentran en etapas más avanzadas. Sin embargo, estas terapias, principalmente la quimioterapia, tienen algunos efectos secundarios, como lo pueden ser la hepatotoxicidad, algunos efectos como la alopecia, y cuando son efectos graves pueden tener toxicidades sistémicas muy graves que pueden ocasionar la muerte de las pacientes. Nosotros, particularmente nuestro grupo, estamos investigando compuestos naturales para el tratamiento de estas enfermedades, ya que se les ha atribuido que tienen menos efectos secundarios y menor toxicidad sistémica y pueden tener algunos efectos sobre vías de señalización celulares importantes, como la apoptosis y regular el ciclo celular.
La importancia de estos compuestos naturales para el tratamiento de enfermedades principalmente radica en que se tiene evidencia de que se usan desde hace más de 5,000 años. Existe una enorme diversidad de plantas, aproximadamente existen más de 10,000 plantas superiores de las cuales nosotros podemos utilizar como matrices para obtener estos tipos de compuestos naturales. Solo un pequeño porcentaje de estas plantas han sido utilizadas para tratar enfermedades. Aproximadamente solo el 3% de todas las plantas han sido estudiadas con rigor científico. Cerca del 60% de la población del mundo utiliza como terapia primaria los compuestos de origen natural. Tienen un gran potencial de mercado, es un mercado de miles de millones de dólares anuales y su contribución al campo farmacéutico es muy extensa. Algunos de los ejemplos más claros del uso de compuestos naturales para tratar enfermedades son la aecina, la morfina, el plaquistastel y la vincristina, que son utilizados para el tratamiento principalmente de cáncer. Y en los últimos 20 años, más del 30% de los medicamentos aprobados por la FDA son derivados de compuestos naturales. Yo trabajo con un grupo particular de compuestos naturales conocido como nutracéuticos. Estos compuestos particularmente se les atribuye un efecto benéfico a la salud y pueden ser obtenidos de fuentes alimenticias. Sin embargo, se administran a las personas de formas farmacéuticas, como lo pueden ser pastillas, concentrados, entre muchas otras. Nosotros particularmente estamos investigando los efectos que tiene el estilbenoide resveratrol, que es muy común encontrarlo en productos de la uva o los vinos, y la curcumina. La curcumina se le ha atribuido múltiples efectos biológicos en muchos tipos de cáncer, y estos compuestos tienen una ventaja muy grande, y es que la FDA, que es la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, los reconoce como compuestos seguros para tratar, compuestos seguros para su uso en ensayos clínicos en humanos. Nosotros particularmente trabajamos con lo que son cánceres asociados a BPH, particularmente lo que es el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de cabeza y cuello, que tienen incidencias muy importantes en el mundo, ya que el cérvico-uterino es el cuarto y el de cabeza y cuello es el séptimo más común. Este tipo de cánceres son peligrosos ya que tienen un virus oncogénico, que es el virus del papiloma humano. Este virus del papiloma humano tiene características oncogénicas porque tiene dos oncoproteínas, que son la oncoproteína E6 y E7. Estas dos oncoproteínas se encargan de degradar proteínas claves en el control del ciclo celular y la apoptosis. Particularmente la oncoproteína E6 se encarga de degradar P53, que si no tienen el gusto de conocer a P53, P53 es una de las proteínas más importantes implicadas en el control de la apoptosis y el ciclo celular. Y lo que hace E6 es que forma un complejo con P53 y produce su degradación proteasomal. Y por lo tanto la célula empieza a crecer de una forma no controlada. Por otro lado, la oncoproteína E7 interacciona con la proteína del retinoblastoma. Esta proteína es muy importante ya que la proteína del retinoblastoma forma un complejo con el factor de transcripción E2F, que se encarga principalmente del control del ciclo celular, y una vez que interacciona con E7, se produce la degradación de E7 y se libera E2F y se produce la proliferación celular. Es por ello que los virus del papiloma humano son tan peligrosos, porque pueden ocasionar que las células se continúen dividiendo de manera desmedida. Nuestro grupo de trabajo publicó un trabajo el año pasado donde evaluaron los efectos de curcumina sobre la proteína P53. Esta curcumina lo que hace es que tiene efectos antioxidantes en las células, ya que todos los polifenoles, como se menciona en la literatura, tienen gran potencial antioxidante. Lo que hace curcumina es que irrumpe en el complejo de NRF2-KIP1 en una región particularmente en el residuo de aminoácidos cisteína 151, lo que propicia que este complejo se disocie. Una vez que se disocia, NRF2 se activa y se trasloca el núcleo para expresar genes de respuesta antioxidante. Uno de estos genes de respuesta antioxidante expresado es la proteína conocida como la NDPH quinona oxidorreductasa 1, que tiene efectos sobre las quinonas y principalmente ese es su
su función principal. Sin embargo, en este estudio nosotros encontramos que esta proteína, perdón, NQ1 es capaz de formar un complejo con P53 estabilizándolo. Una vez que el P53 es estabilizado en células de BPH, lo que propicia es que haya un decremento en la viabilidad celular y por lo tanto hay un efecto benéfico por el tratamiento de estos compuestos naturales. Por lo tanto, encontramos un posible efecto anticancerígeno ocasionado por curcumina en células de BPH. Actualmente yo me encuentro evaluando los efectos de este compuesto de curcumina y resveratrol en distintos modelos celulares. Yo estoy evaluando en 3 líneas celulares particulares, que son línea MSF7, SIJA y SCC 152. La línea MSF7 es una línea derivada de cáncer de mama. La línea SIJA es una línea derivada de cáncer cervicuterino y SCC 152 es de cabeza y cuello, particularmente de la hipofaringe. Estas líneas las estoy utilizando particularmente porque tienen P53 tipo silvestre, es decir, tienen un P53 que no tiene mutaciones, pero como les menciono, BPH ocasiona que tanto en SIJA como en SCC 152 se degrade P53 y MCF7 tiene su P53 funcional. Es por eso que la estamos utilizando como línea control. Nosotros lo que hicimos fue evaluar distintas concentraciones de curcumina en el cultivo celular y ver qué tipo de efectos se tienen en la viabilidad. Como podemos ver, cada línea celular tiene distintas sensibilidades a este compuesto, lo cual es absolutamente normal. Y por lo tanto, esto nos sirve para ver con qué dosis podemos hacer nuestros experimentos posteriores. También realizamos este mismo ensayo de viabilidad, pero con resveratrol. Resveratrol mostró ser un poco menos agresivo para las células, disminuye la viabilidad pero en dosis más altas. Probamos 2 tiempos ya que no estábamos seguros de que hubiera un efecto ocasionado por la dosis, pero sin embargo sí se ve que es un efecto dosis dependiente independientemente del tiempo. Como el anterior fue de la línea MSF7, perdón. En SIJA podemos apreciar que también hay un efecto dosis dependiente independientemente del tiempo al que se trate, ya sea 24 o 48 horas. Nosotros estamos trabajando particularmente en dosis de entre 100 y 125 micromolar, ya que es importante para el estudio del cáncer que estemos trabajando con concentraciones que no disminuyan tanto la viabilidad celular, porque si no se nos vuelve imposible evaluar marcadores como los que les voy a mencionar. También realizamos este mismo estudio, pero en células de hipofaringe, y como podemos apreciar nuevamente, las dosis elegidas fueron de 125 y 150 micromolar. Independientemente de los tiempos, se ve que es un efecto dependiente de la dosis. Realizamos unos estudios de inmunofluorescencia para ver la localización intracelular de este tipo de las proteínas implicadas en nuestro estudio, que fueron P53 y NQ1. Nosotros lo que queremos ver con la inmunofluorescencia es ver en qué parte de la célula se encuentra la proteína concentrada principalmente. Estas son las células MSF7 tratadas con curcumina. Teñimos con una proteína constitutiva, la beta-actina, las células MSF7. Lo que se ve en azul son los núcleos celulares. Aquí realizamos una tinción con DAPI. Eso es nada más como un control. Y como podemos apreciar, la beta-actina se encuentra fuera del núcleo de la célula, se encuentra principalmente en todo lo que es la región citoplasmática. P53, por otro lado, que son todos estos puntitos rojos, toda la señal roja en general, se encuentra concentrado principalmente en el núcleo, y la proteína NQ1 podemos apreciar que se encuentra tanto en el citoplasma como algunas señales en el núcleo. Con ello nosotros pensamos que sí existe una interacción tanto de P53 con NQ1 a nivel nuclear, y eso lo estamos confirmando con otros tipos de experimento que en un momento se los voy a compartir. También realizamos tratamientos con resveratrol y también tenemos controles de células no tratadas. Como podemos apreciar, con resveratrol y con curcumina existe un incremento importante,
de los niveles de P53 nuclear a comparación de las células no tratadas. Como podemos ver, las señales son un poco más débiles. Esto lo hicimos con microscopía confocal. Los tiempos de exposición son exactamente los mismos y por lo tanto podemos deducir que el efecto sí es por el tratamiento de nuestros compuestos. Nuevamente evaluamos NQ1 para ver dónde tenía su mayor concentración, que encontramos que fue citoplasmática. Sin embargo, sí encontramos algunas señales en núcleo, y como podemos apreciar, las células que no son tratadas tienen un poco menos de señal de NQ1, y esto es absolutamente normal porque, como lo mencioné, la curcumina ocasiona que haya una mayor expresión de NQ1, y por lo tanto, al no tener tratamiento, pues la señal es un poco más ligera. También hicimos este mismo experimento de inmunofluorescencia en células hija tratadas con curcumina. Nuevamente podemos ver que en las células hija existe una mayor concentración de P53 en el núcleo y de NQ1 tanto en citoplasma como en núcleo, a comparación de las células que son no tratadas, que tienen una señal muy tenue. Esto es normal porque las células hija tienen bajos niveles de P53. Entonces, nosotros al momento de tener nuestros tratamientos y encontrar que hay una mayor cantidad de P53, podemos deducir que las células están respondiendo bien a nuestro tratamiento y está aumentando la muerte celular. Lo cual esto es bueno, ya que estamos disminuyendo el número de células cancerosas. También estamos realizando experimentos de Western blot e inmunoprecipitaciones. Particularmente el Western blot pues, consiste en una inmunodetección en membranas. Nosotros lo que hacemos para obtener el Western blot es tratar nuestras células. Les damos tratamiento con curcumina o resveratrol, y posteriormente, después de 24 horas, obtenemos nuestra proteína celular y hacemos la inmunodetección con anticuerpos primarios y secundarios. Nosotros solo les voy a mostrar uno, que es el de las células MCF7, que nosotros pudimos apreciar que a la dosis de 20 micromolar de tratamiento con curcumina a 24 horas existe un aumento en la expresión de P53, y en resveratrol pudimos apreciar que este aumento se nos da a partir de 100 micromolar. Los experimentos de inmunoprecipitación son muy importantes en nuestro estudio, ya que nos permiten ver los estudios de interacción de estas proteínas. Esto porque nosotros lo que hacemos es tratar unas perlas especiales que son perlas de cefarosa. Lo que hacemos es incubarlas con un anticuerpo. Nosotros estos experimentos particulares incubamos con el anticuerpo de NQ1 y posteriormente tratamos nuestro extracto celular y lo revelamos con el anticuerpo opuesto, que fue el de P53. Si nosotros tenemos detección por P53, quiere decir que hay una interacción entre las dos proteínas. Y estas partes son nada más los controles de nuestro experimento. La parte que dice bits son las perlas sin tratamiento, y como podemos apreciar, si no tratamos con anticuerpo, pues no hay enriquecimiento. Les voy a platicar un poco también qué se puede hacer con las herramientas que ustedes adquieren en su carrera. Yo este trabajo lo realicé en la maestría con mi directora de tesis, que fue la doctora Nuria Rocha en UPIDET. Nosotros lo que hicimos en este trabajo particular fue caracterizar nanopartículas formuladas con polímeros biocompatibles y un compuesto que se llama lupeol. Este compuesto, conocido como lupeol, es un triterpeno al cual se le atribuyen múltiples actividades anticancerígenas. Nosotros en este paper, en este artículo científico, evaluamos la permeabilidad in vitro y el efecto modulador contra un factor de transcripción importante en la inflamación, que es NF-κB. Bueno, nosotros lo que hicimos en este paper fue obtener nanopartículas. Obtuvimos nanopartículas de aproximadamente 250 nanómetros. La primera parte de la figura son nanopartículas sin cargar. Posteriormente, estas son nanopartículas cargadas ya con el compuesto, y estas nanopartículas las utilizamos para tratar células, para medir la respuesta al marcador inflamatorio. La carga de este compuesto no afectó de ninguna manera ni el tamaño ni la morfología de estas nanopartículas, lo cual es importante, ya que nos permite tener comportamientos consistentes.
También realizamos unas pruebas de liberación controlada. Las nanopartículas tienen algunas ventajas para utilizarse como vehículos de entrega de fármacos. Particularmente, sus ventajas radican en que las nanopartículas pueden tener una liberación sostenida durante un tiempo específico y por lo tanto los efectos biológicos a evaluar pueden ser más consistentes a través del tiempo, como pudimos ver en este experimento. Este es nuestro modelo de cómo quedó la nanopartícula. Básicamente, la parte de aquí es la PLGA que está cubriendo o encapsulando, perdón, que es más correcto, al upeol que se encuentra en el interior, y lo que dice PBA es alcohol de polivinilo que nosotros utilizamos como un agente estabilizador de nanopartículas para prevenir la agregación de las mismas. Posteriormente realizamos algunas pruebas de Western blot, que son estas. Estos son nada más los porcentajes que se obtuvieron. Evaluamos distintas concentraciones tanto del compuesto solo como del compuesto en las nanopartículas y evaluamos el marcador NF-κB en su fracción total, citosólica y nuclear, ya que la mayor parte de la actividad, o para que se considere activo el NF-κB, tiene que estar traslocado el núcleo. Y nosotros pudimos apreciar que las dosis que se requerían del nanonutracéutico a comparación del compuesto sin encapsular eran menores para tener el mismo efecto biológico. También ustedes, con las herramientas que adquieran durante su carrera, pueden realizar revisiones de la literatura para escribir artículos científicos de revisión. En este lo realicé en el doctorado. En básicamente nosotros lo que hicimos fue revisar múltiples artículos científicos y encontrar particularmente las actividades de los triterpenos tipo lupano y sus actividades anticancerígenas contra los tumores malignos más comunes. Entre estos triterpenos tipo lupano, los que nosotros nos centramos fue el ácido betulínico, la betulina y el upeol, que básicamente estos compuestos cambian en sus sustituyentes en esta posición, pero esto les confiere distintas actividades anticancerígenas. El más potente de todos estos para el cáncer es el ácido betulínico por el grupo funcional del ácido. Nosotros evaluamos distintos papers que estuvieran relacionados con los 5 tipos de comunes más tumores, los 5 tipos de tumores más comunes, como lo fueron el cáncer de pulmón, el cáncer hepático, el cáncer colorectal, el de estómago y el de mama. También durante el doctorado realicé una evaluación de cómo este compuesto, el upeol, se absorbe y se distribuye en un modelo de ratones. Esto lo evaluamos mediante cromatografía de líquidos acoplado a espectrometría de masas. La evaluación de este modelo lo hicimos en ratones hembra CD1. Escogimos hembras porque la absorción en hembras por lo regular es menor. Utilizamos animales modelo de un peso entre 22 y 26 gramos, que es un peso estándar. Las utilizamos de 40 días de edad, que ya son consideradas aptas para el experimento, y los mantuvimos en condiciones estándar de 22 grados centígrados, humedad del 50%, y les dimos ciclos de luz y oscuridad de 12 horas para mantener sus ritmos circadianos normales, para que no hubiera alteraciones en el experimento, porque los animales tuvieran desfasados sus ritmos biológicos. Y se les dio agua y alimento ad libitum. Tuvimos grupos de 3 individuos cada uno. Tuvimos un grupo control y un grupo del upeol a una concentración de 200 miligramos por kilogramo. El grupo control consistió en aceite de oliva y el upeol estaba disuelto en aceite de oliva. Les dimos 7 días de adaptación a estos animalitos en condiciones estándar y posteriormente se les dio un ayuno de 12 horas a los animales para prevenir que hubiera interacciones del compuesto con los animales, con los alimentos, perdón. Posteriormente, al día 8, se les dio un tratamiento vía Gavach a los animalitos, es decir, nosotros con una cánula les dimos el tratamiento a los animalitos y posteriormente a distintos tiempos que fueron de 30 minutos, 1 hora, 4, 8, 12 y 24 horas. Realizamos recolecciones tanto de heces como de orina de los animalitos
y también les aplicamos eutanasia. Cabe destacar que este tipo de protocolos requieren la autorización de un comité de bioética y se tiene que llevar con el mayor respeto posible hacia los animales. Y los animales se les tiene que dar una muerte digna. Nosotros lo que hicimos fue darles los sedamos con ketamina, que es un tranquilizante veterinario, para poder hacerles una punción cardíaca y poder obtener la sangre para hacer los análisis de biodisponibilidad. También hicimos una recolección de órganos implicados en el metabolismo, como lo fueron el hígado, el riñón, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Posteriormente a estas muestras obtenidas les hicimos una extracción con acetato de etilo y lo analizamos mediante cromatografía de líquidos acoplado a espectrometría de masas. Como podemos ver, pues encontramos nosotros la concentración plasmática del upeol, que la mayor concentración plasmática fue encontrada aproximadamente a las 7 horas post-tratamiento. Y también evaluamos la principal ruta de excreción de este compuesto, que fue por vía fecal. Nosotros no encontramos que el upeol se excretara por vía urinaria. Esto principalmente por el tipo de polaridad que tiene el compuesto, ya que el upeol es un compuesto altamente no polar. También evaluamos la distribución del upeol en los órganos de ratoncitos. Como podemos apreciar, conforme iban cambiando los tiempos, las concentraciones iban disminuyendo, ¿no? También evaluamos los parámetros farmacocinéticos del upeol después de la administración de esta dosis de 200 miligramos por kilogramos. Principalmente nosotros encontramos que el tiempo de vida media del upeol en el organismo era de 13.5 horas más o menos 2.91. Encontramos que la T máxima, es decir, el tiempo al cual el compuesto se encontraba alcanzó su concentración máxima en el organismo de los ratones, fue de 6.44 horas más o menos 0.85 horas. Y la concentración máxima que encontramos de este compuesto en microgramos por mililitro fue de 8.07 más o menos 2.93 microgramos por cada mililitro. La F, que es uno de los parámetros más importantes cuando estamos haciendo experimentos de biodisponibilidad, ya que mide el grado de absorción, la encontramos de 0.645, que no es ni buena ni mala, pero mientras mayor se acerque la F a 1, quiere decir que es más biodisponible este compuesto que estamos analizando. Ahorita, particularmente, acabamos de recibir la aprobación de un artículo de revisión. Nosotros acabamos de ser aceptados en Frontiers in Pharmacology. Aquí realizamos una evaluación de muchos artículos científicos para escribir el siguiente tema, que fue el uso de polifenoles como agentes antitumorales que tienen como objetivo vías de señalización celulares que conducen al cáncer. Nosotros particularmente nos centramos en este review en los polifenoles. En los polifenoles podemos ver distintos tipos, entre los que destacan los ácidos fenólicos, los flavonoides y los polifenoles no flavonoideos como los estilbenoides. Todos este tipo de compuestos nosotros los encontramos en fuentes alimenticias. Todo nuestro review se basó en polifenoles que se encuentran en fuentes alimenticias como lo son el vino, la cebolla, la manzana, el té, entre muchas otras. Nosotros centramos nuestro review en la proteína que les mencioné hace rato, que fue P53, que es una proteína que tiene 393 aminoácidos y tiene distintos dominios. En el primero, pues, es un dominio de transactivación. El segundo, que es un dominio rico en prolinas, que sirve para regular las actividades de esta proteína. El dominio de un ADNA, que va de entre los 100 a los 300 residuos de aminoácidos. El dominio de tetramerización. Este dominio es muy importante, ya que el P53, para que tenga una actividad para transcripcional, requiere de un tetrámero, es decir, de 4 moléculas unidas para que se puedan unir al DNA. Y posteriormente también tiene un dominio regulador en el carboxilo terminal. Nosotros encontramos que algunos polifenoles, según algunos artículos publicados en la literatura, tienen actividades regulatorias sobre ciertos residuos de aminoácidos. Por ejemplo, tanto
resveratrol como epigalocatequina galato tienen actividades de regulación en la fosforilación de serina 20. Tanto serina 20 como serina 15 son residuos muy importantes de aminoácidos para activar esta proteína, ya que si no reciben fosforilaciones en estos residuos, la proteína no tiene actividad transcripcional. También encontramos que la EGCG tiene actividades de acetilación en la lisina 382 y la curcumina en la lisina 373. Es importante mencionar que también, tanto como la fosforilación como la acetilación, son procesos muy importantes de regulación posttraduccional de la actividad de proteínas. Y también encontramos que tanto resveratrol como la EGCG son capaces de prevenir la ubiquitinación, es decir, un proceso mediante el cual la proteína es marcada para su degradación por vía proteasoma, y estos compuestos, según algunos estudios, son capaces de prevenir la degradación de la misma. Y por lo tanto, al prevenir su degradación, aumentan sus niveles y es posible obtener algún efecto anticancerígeno. También evaluamos el efecto que tienen estos compuestos sobre otras vías de señalización, una de las más importantes, que es la vía de las MAP-cinasas. Hay distintas vías de las MAP-cinasas, principalmente una que es por ERK1-2, JNK y P38. Estas vías se activan por distintos efectores, ya sea por estrés, por hipoxia o genotoxicidad. Se puede activar JNK y P38, y por factores de crecimiento intracelulares se puede activar ERK1-2, perdón. Y posteriormente estas activaciones dan lugar a la transcripción de genes que están implicados en la supervivencia celular. Nosotros encontramos algunos artículos científicos que vieron que tanto la EGCG como la apigenina, la curcumina y el resveratrol son capaces de inhibir la activación de estas proteínas y por lo tanto disminuir la proliferación celular. También nosotros encontramos algunos artículos de la vía del PI3K, que es una de las vías de proliferación celular más importantes. Esta vía también es muy importante en lo que es el metabolismo de los azúcares, de los glúcidos en general, y pudimos apreciar que había múltiples artículos científicos que clamaban que tanto curcumina, quercetina, el resveratrol tienen distintas actividades en distintos puntos de la vía de señalización que pueden ocasionar que no se active y por lo tanto disminuir el metabolismo. Nosotros particularmente en nuestro laboratorio estamos tratando de ver cómo la radioterapia, la curcumina y la quimioterapia en combinación son capaces de prevenir la degradación de P53 y por lo tanto obtener un efecto benéfico en las células positivas a BPH. También se ha realizado distinta colaboración en artículos científicos. Realicé colaboraciones en en un artículo de aislamiento del upeol a partir de hojas de encino blanco. También realicé una colaboración con un compañero que se encuentra ahorita en Italia, que hizo un modelado de cómo el upeol interactúa con distintos receptores nucleares. Esto todo lo hizo mediante modelos computacionales. Esto fue, en se realizó emulsiones de organogeles en fase agua en aceite para incrementar la bioaccesibilidad de nutracéuticos pobremente solubles en agua. Y pues me parece que el mes pasado o el mes de agosto salió este artículo de investigación, que es uno de mis productos finales del doctorado, en el que se utilizaron emulsiones basadas en organogeles, nada más que fueron aceite en agua, como una herramienta para incrementar la bioaccesibilidad del upeol, la curcumina y la quercetina, que son compuestos poco solubles en agua. Actualmente tenemos distintos proyectos en desarrollo en el laboratorio. Estamos evaluando los polifenoles, las nanopartículas funcionalizadas y cómo estos pueden restablecer P53 como alternativa terapéutica para cánceres asociados a BPH.
También estamos realizando una evaluación de la estabilidad de P53 mediada por TTP, que es una proteína que se encarga de regular los RNA mensajeros. NQ1, MDM2, que es el regulador habitual de P53, y SISAP en células tratadas con BPH, perdón, en células tratadas con polifenoles, en células de BPH. Y ahorita en este momento particular estamos realizando la evaluación de la suplementación con curcumina sobre los niveles de P53 y apoptosis en células tumorales de pacientes con cáncer cervicouterino localmente avanzado. Entonces estamos pasando ya de los modelos in vitro y de animales a los modelos clínicos en humanos. Y eso es todo. Muy bien, doctor Humberto. Creo que se Muchísimas escucha un gracias. poquito lejos, no sé si sea mi computadora. No, tal vez es mi internet, estoy teniendo un poquito de problemas. Le agradezco mucho Muy bien. por su colaboración. Ahora vamos a entrar al momento de preguntas y respuestas. Jóvenes, si tienen alguna pregunta, por favor, es momento de levantar su mano. Cualquier pregunta es válida. Yo con mucho gusto les voy a contestar cualquier duda que tengan. Lili, ya hay dos preguntas, hay dos manos levantadas. No sé si no las... No, no las estoy viendo. Si quieres, yo le cedo la palabra Ya. porque otra vez se fue tu audio. Adelante, Cintia Carolina Vázquez. Si gustas prender tu cámara para que te podamos ver también. Ahorita no puedo prender la cámara. No hay problema. Adelante. Tengo una pregunta. Bueno, primero buenos días. Buenos días. Estaba viendo las gráficas que presentó de la viabilidad Ujú. y veía que aparecía el etanol. No sé si sirva como una forma de control o cuál es su función dentro de... Claro. El etanol nosotros lo utilizamos como un vehículo para disolver la curcumina y el resveratrol. Entonces, nosotros tuvimos que poner el etanol como control de viabilidad para ver que el efecto que estamos viendo no se debe al vehículo, porque muchos artículos nos mencionan que los vehículos son muy buenos para disolver estos compuestos, pero pueden tener algún efecto sobre la viabilidad de las células. Entonces, básicamente fue para ver que no hubiera una afectación de la viabilidad. Ok, gracias. De nada. Micrófono, Carlos. Bueno, así menos. Adelante, Sofía Cuellar Bermúdez. Hola, buenos días. En estos momentos tampoco puedo prender mi cámara, pero yo tenía una pregunta. ¿De dónde se obtiene y los métodos de obtención del resveratrol y la curcumina? O sea, me refiero a de dónde se extrae y cómo se extrae. Ok, muy bien. Bueno, nosotros utilizamos resveratrol y curcumina ya en presentaciones comerciales. Los utilizamos de marca Sigma, pero tanto el resveratrol como la curcumina son extraídos. El resveratrol es extraído de fuentes como las uvas, que es muy rica en resveratrol, y la curcumina se extrae de una raíz, de la rizocima de una raíz del turmérico, y se obtiene un polvo de color amarillo, muy, muy potente. Gracias. De nada. Muy bien. Adelante, Teresa Guadalupe Ortiz. Sí, gracias. Buenos días, doctor. Buenos días. Se escucha un poquito lejos. Ahí. ¿Se escuchará mejor? Sí, ya, gracias. Ok. Bueno, mi pregunta es, menciona que
ahorita el proyecto se encuentra en un ensayo clínico con pacientes humanos. Entonces, yo quería saber cuál es el pronóstico que tienen para empezar a distribuir, como quien dice, el tratamiento, pues ya mejor o ya avalado. Ok. Bueno, nosotros ahorita estamos haciendo un estudio fase 0, estamos haciendo con muy poquitos pacientes. Los ensayos clínicos se dividen en 4 fases. Bueno, está la fase 0, 1, 2, 3 y la 4. Nosotros apenas ahorita estamos en la parte de fase 0, estamos haciendo prácticamente un estudio exploratorio para ver que la curcumina no le vaya a hacer daño a las pacientes, porque muchas veces en la literatura está marcado que la curcumina es muy, muy bueno para tratar cáncer in vitro y en animales. Pero no podemos tener la certeza de que esto pueda extrapolarse a los humanos, ya que al final tanto los modelos in vitro como los animales pues son esos, son modelos, ¿no? Entonces, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es haciendo un pequeño estudio, vamos a hacerlo en 40 pacientes de cáncer cervicuterino localmente avanzado, apenas lo vamos a empezar, estamos reclutando. Y vamos a ver que no haya toxicidad gastrointestinal, que no tengan molestias, que no les duela la cabeza, entre muchas otras cosas, y vamos a evaluar marcadores. Pero plenamente ahorita es exploratorio. Estamos hablando que el desarrollo de un fármaco, bueno, al menos en el sector público es un poco lento porque los recursos son muy limitados. Entonces, pues no te podría dar como una fecha de qué tanto podríamos tardar en llevar a cabo el estudio. Según nuestros cálculos, el estudio fase 0 nos va a llevar aproximadamente 1 año y medio. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿De nada? Gracias. Adelante, José Eduardo Mireles. Sí, buenos días. Bueno, por ahí alcancé a ver que los resultados que obtuvieron es utilizándolo en complemento con el tratamiento oncológico, ¿o me equivoco? No. O sea, lo que nosotros estamos haciendo o vamos a evaluar, ¿anotaste de casualidad el número de diapositiva para que sea más fácil? No, la verdad no. Creo que es de las últimas, como de las últimas 4. Que vendría siendo... esta. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, es eso. Ok. Nosotros lo que queremos ver es también, estamos escribiendo apenas los protocolos. Queremos ver el efecto que puede tener la combinación de la curcumina tanto con la radioterapia como con la quimioterapia. Porque muchas veces los compuestos naturales, aparte de las actividades actividades anticancerígenas que pueden tener por sí mismos, pueden actuar como quimiosensibilizadores o radiosensibilizadores. Esto quiere decir que se les da antes el tratamiento con el compuesto natural y después se les da ya sea la radioterapia o la quimioterapia y las células quedan sensibles. Entonces puede tener un mejor efecto cualquiera de los dos tratamientos. Eso es lo que nosotros también queremos ver. También estamos pensando en una dieta intermitente, porque se ha demostrado que el ayuno intermitente también maximiza los efectos de quimioterapéuticos, ¿no? Muy bien. Entonces, en estas existe potencial para que puedan ser sustituidos en cuestión de los medicamentos, ¿es el objetivo? No, no tanto que sean sustituidos, porque en realidad no hay una terapia que sea 100% efectiva para tratar el cáncer. Sería muy complicado decir que yo voy a sustituir algún quimioterapéutico convencional, porque por lo regular las quimioterapias que se dan son combinaciones de distintos fármacos. Entonces, más bien es encontrar si la curcumina puede ser utilizada en combinación con este tipo de medicamentos. Muy bien, gracias. ¿De nada? Gracias. Adelante, María Fernanda Duarte. Gracias, buenos días. Buenos días. Con respecto a la cúrcuma y su compuesto activo, la curcumina, ¿cree que su consumo habitual pueda generar una prevención o que al contrario pueda ser perjudicial? Es posible. De hecho, hay mucha gente que toma cúrcuma de manera habitual y tiene un estatus de salud muy bueno, ¿no? Lo que tiene la cúrcuma es que como actúa como un antioxidante, muchas veces esta gente tiene un estatus de salud mejor que la gente que no la toma.
La cúrcuma, lo que se ha encontrado en distintos estudios es que no es perjudicial para la salud humana. De hecho, se han hecho estudios en humanos que se les han administrado hasta 12 gramos diarios de curcumina y no les pasa absolutamente nada, no hay toxicidad sistémica. Entonces, yo creo que, bueno, no puedo recomendar su uso porque sería imprudente de mi parte, pero al menos lo que señalan distintos estudios es que es un compuesto seguro para consumo humano. Bien, muchas gracias. Gracias. Adelante, Nancy Guadalupe Herrera. Sí, gracias. Buenos días, doctor. Yo más que una duda sobre su presentación, que por cierto estuvo muy interesante, si usted me lo permite, le podría hacer una pregunta más personal. Claro. Bueno, desde su punto de vista y en su trayectoria, no sé si tenga algún consejo para darnos a aquellos que estamos interesados en perseguir una carrera de la biología molecular. O sea, me refiero a que si debemos especializarnos desde nuestras prácticas profesionales o luego terminando la carrera, algo de ese estilo. Eso depende, bueno, de los intereses particulares de cada quien, claro. Bueno, de hecho, en la última diapositiva tenía algo de eso, ¿no? Si tu objetivo es perseguir una carrera científica en biología molecular, yo sí recomendaría que desde tus prácticas profesionales empieces con tu preparación, porque esto es un continuo aprender. Todos los días aprendes algo nuevo, todos los días te tienes que estar actualizando. Si quieren perseguir una carrera en la ciencia, les recomiendo mucho que estudien inglés, porque el inglés es el idioma de la ciencia. Toda la literatura científica reciente está en inglés. Yo sí les recomiendo que vean sus intereses particulares, es decir, no, pues yo quiero ser biólogo molecular de hongos, no, yo quiero ser biólogo molecular del cáncer. Entonces, irte particularmente con investigadores que sean relevantes en el área y pues empieces a trabajar con ellos. Obviamente todos empezamos desde cero. Es un camino de muchas satisfacciones y también de muchos sinsabores. Entonces, uno al principio se frustra mucho porque es mucha información, es muchísima información, pero a medida que vas avanzando, se hace un poco más sencillo. Es como cuando vas al gimnasio. O sea, los primeros días no puedes hacer nada, te duele todo, pero a medida que vas avanzando, pues ya puedes con más peso. Es exactamente lo mismo con la ciencia. A medida que vas avanzando, todo se va haciendo más simple. Y por ejemplo, les traía esta frase que cuando uno hace la licenciatura, uno piensa como si supiera todo. Después uno hace la maestría y se da cuenta que uno no sabe nada. Pero una vez que terminas el doctorado, tú crees que nadie sabe nada. Entonces, con este pensamiento, tú te vuelves académicamente sin miedo, ¿no? Muchas gracias, doctor. De nada. Gracias, Nancy. Adelante, Mayra Fernanda Nevares. Hola, buenos días. A mí Buenos me días. gustaría saber si el efecto anticancerígeno de la curcumina y el resveratrol solamente son atribuidos para el cáncer de mama, asociados con el BPH o de cabeza y cuello, o solamente se han estudiado para estos tipos de cáncer. No. De hecho, la literatura científica marca que se han hecho estudios en múltiples tipos de cáncer. Los efectos obviamente van variando de cáncer a cáncer porque los mecanismos implicados en cada cáncer son diferentes. Hay algunos que tienen mutaciones en RAS, por ejemplo, otros tienen mutaciones en P53, otros no tienen mutaciones en P53, pero tienen PPH. O sea, va variando. La respuesta en cada cáncer es distinta de acuerdo a las particularidades de cada enfermedad. Pero sí, o sea, no está limitado nada más el estudio de lo que nosotros estamos acotando. Nosotros estamos haciendo eso porque es nuestra línea de investigación como tal. Ok, gracias. De nada. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Adelante, Yexalén Pereda. Buenos días, doctor. Buenos días. Mi pregunta, pues un poco fuera de su conferencia, es más bien, dijo que le habían aceptado apenas un artículo en agosto. ¿Cuánto tiempo tenía en espera de que fuera aceptado y así? Varía según el artículo. Mira, por ejemplo, depende de muchos factores, ¿no? De la revista, de qué también lo escribió uno, o sea, todo ese tipo de cosas, qué tan consistentes se ven los resultados. Por ejemplo, el último que salió, particularmente, este tenía 2 años atorado en una revista y se tuvo que cambiar de revista. Este se recibió en febrero y se revisó en agosto 3 y se aceptó en agosto 9, ¿no? El review que les mostré, lo mandamos el 15 de mayo, me parece, y nos lo aceptaron el 15 de septiembre. O sea, va variando dependiendo de la revista. O sea, es muy distinto. O sea, por ejemplo, también el que les mostré de maestría, que viene siendo perdón. El de maestría, si mal no recuerdo, ese fue muy rápido, ese tardó creo que mes y medio. O sea, va dependiendo del interés que tenga la revista también por el artículo. Y que también muchas veces algunas revistas organizan por números los temas, entonces a lo mejor en ese número no, tu artículo no va, pero después lo ponen en un número que es afín al tema de la revista, en ese número, ¿no? O sea, son muchos factores a que considerar. Muy bien, muchas gracias. De nada. Gracias. Adelante, Arlet Victoria Navarro. Sí, buenos días. Buenos días. La pregunta, bueno, como nos dijo, la cúrcuma tiene muchas propiedades, pero ¿por qué no escogió otros métodos? Obvio que no tenían el mismo impacto. ¿Cómo? O sea, ¿otra vez la pregunta? ¿Por qué no escogió otros métodos? O sea, vio que la cúrcuma no tenía mejor impacto que alguna otra cosa. Por sus propiedades. Creo que necesito un poquito más de especificidad en la pregunta. ¿En qué parte? Pues nos habla de que la cúrcuma, pues sus propiedades ayudan mucho para el cáncer, pero bueno, alguna vez de una forma no formal me enteré que las abejas también, bueno, ayudaban para eso, no sé qué específicamente, pero ¿por qué escogió exactamente la cúrcuma? O sea, vio que alguna otra cosa no tenía el mismo impacto que la cúrcuma hacia el cáncer, bueno, hacia exactamente su proyecto. No, nosotros escogimos curcumina y resveratrol porque son 2 de los compuestos que tienen muchos estudios científicos que lo respaldan. Nosotros no quisimos hacer una exploración, un tamizaje de compuestos porque no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo particular es estudiar mecanismos de vías de señalización celulares. Entonces, para nosotros hacer un tamizaje de compuestos, pues nos llevaría mucho tiempo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es evaluar efectos puntuales que puede tener la curcumina como tal. Ok, muchas gracias. De nada. Jocelyn Rueda, tienes la mano levantada. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, buenos días. Buenos días. Pues para poder adentrarnos a todo esto de investigación sobre el cáncer, pues tenemos que ver también que pues ya existen algunos medicamentos que están a base de cosas naturales, ¿verdad? Así como lo comenta. En lo personal, a mí me llama mucho la atención el hecho de que existe, o sea, pues para preguntar cómo es que, porque yo la verdad no entiendo mucho, un integrante de mi familia, tenía cáncer de tiroides. Y buscamos varios métodos o varias formas pues para poder sobrellevarlo, ¿verdad? Sí. Y nosotros encontramos un medicamento, no sé si haya escuchado de él, llamado Heltex, que es a base de cosas naturales, o sea, todo a base
de ingredientes naturales. Y en lo personal no sé cómo es que al integrante de mi familia se le quitó por completo, o sea, no quedó nada gracias a ese medicamento y realmente no tomó quimioterapias ni nada de eso. Entonces no sé si tenga, o sea, la verdad no sé cómo es que sin basarnos a cosas más fuertes que ya están acostumbrados a utilizar cuando es cáncer, se pudo eliminar por completo de su cuerpo. No sé si podría ayudarme. Pues la verdad, bueno, debe de ser un caso muy, muy particular, porque por lo regular para que yo no podría recomendar que alguien utilice algún tipo de compuesto, ¿no? O sea, sería muy imprudente de mi parte. Precisamente por eso nosotros estamos haciendo estudios que avalen que el compuesto sea seguro para las personas. La verdad desconozco qué tan seguro o qué estudios avalen al Heltex, como mencionaste, pero no sé. La verdad, el cáncer de tiroides es uno de los más agresivos que hay, o sea, es prácticamente fulminante cuando te detectan un cáncer de tiroides. Entonces, yo, la verdad, no sé, necesitaré ver la composición del Heltex para ver por qué, más o menos tratar de elucidar por qué, o buscar algo en la literatura de a qué se le atribuye que pase eso, pero yo creo que es muy complicado que un medicamento te quite el cáncer como tal, porque ni los medicamentos que tienen las grandes farmacéuticas te pueden ayudar con eso. Por lo regular siempre te dan un tratamiento de cirugía. Cuando el tumor es operable, siempre la terapia primaria es darle cirugía, extirpar tumor, y posteriormente ya te dan terapias coadyuvantes, ¿no? Entonces yo la verdad, pues sí, no desconozco por qué haya pasado eso. Creo que debe de ser un caso aislado, por lo cual se curó tu familiar. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, Jocelyn, y sobre todo, pues qué bueno que se curó tu familiar. Muy bien. Adelante, José Adrián García. Sí, buenos días. Buenos Mi días. mi pregunta sería referente a los estudios clínicos. ¿Qué parámetros están manejando o, o con quién se están apoyando para solicitar la gente que van a estar utilizando para los estudios clínicos? Si se están apoyando de algún especialista en medicina o... Claro que sí. Nosotros, bueno, el Instituto de Investigaciones Biomédicas tiene unidades periféricas en algunos institutos nacionales de salud. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, mi jefe, que es el doctor Alejandro García Carranca, se encuentra en esta unidad periférica y nosotros estamos en el INCAN físicamente. Entonces, nosotros lo que hacemos ahí es que sometemos un protocolo ante el Comité de Bioética, porque para trabajar con humanos es muy, muy delicado. O sea, ahorita tenemos batallando con ese protocolo cerca de 3 meses, que nos lo han estado rebotando por algunas inconsistencias, pero parece ser que ya no lo van a aceptar. En ese protocolo vamos 17 colaboradores, que va mi jefe, el doctor Alejandro, yo que voy de colaborador principal. También van científicos de la nutrición, van oncólogos, radiólogos, van muchísimas personas especialistas en medicina. O sea, no es nada más que nosotros estemos haciendo el protocolo por sí mismos solos. Y el reclutamiento, nosotros lo hacemos mediante un consentimiento informado a las pacientes que van al instituto y las invitamos a participar en el mismo. Pero para que ellas puedan participar también, aparte de su consentimiento, nosotros tenemos que ver que cumplen algunos criterios de inclusión en nuestro estudio, y también si tienen algunos criterios de exclusión, pues no las incluimos en el mismo. Muy bien. ¿Y más o menos cuántas personas en su estudio tienen determinadas a aceptar? Porque, bueno, sabemos que que con los apoyos que les dan a veces no es posible aceptar hasta una cierta cantidad de gente. Nosotros vamos a aceptar 40 pacientes nada más en esta primera etapa.
Y pues la curcumina, conseguimos que una empresa de Estados Unidos que produce una curcumina comercial, que ya se ha probado en otros estudios clínicos, nos administra la curcumina. Esa nos va a salir gratis prácticamente. Lo demás, lo vamos a hacer mediante los insumos que tenemos en el laboratorio y con los otros investigadores que están en el estudio. Última pregunta sería, dentro de sus parámetros, la gente que van a estar aceptando, bueno, ¿sería con detección temprana o no importaría en qué momento se llega a generar la detección de este tipo de cáncer? Pues nosotros lo estamos buscando en pacientes que sean localmente avanzados, que van desde el estadio 2C hasta el 3A, me parece. No, 3C, perdón. Entonces, sí vamos a estar aceptando un poco heterogéneo, pero no va a ser en las primeras etapas de la enfermedad como tal. O sea, ya lo vamos a ver como antes de que se vuelva invasivo, antes de que haya diseminación a los nódulos linfáticos, ¿no? Muchas gracias. De nada. Gracias, Adrián. Adelante, Cintia Carolina Vázquez. Hola otra vez. Dos cosas. La primera es, en este caso que ya van a empezar a ver los efectos en humanos, ¿cómo piensan administrar el compuesto? La curcumina comercial que nos van a dar son cápsulas. Entonces les vamos a dar cierta dosis de curcumina. No puedo compartir cuánto les vamos a dar, pero sí les vamos a dar su frasquito de curcumina y cada vez que vayan a chequeo a cancerología, si ya se acabó su dotación, les vamos a dar un frasco nuevo. Ok, gracias. Y la otra, ¿podría volver a pasarnos su correo electrónico, por favor? Claro. A ver. Adiós. Ok, está. Gracias. De nada. Gracias. Adelante, Jocelyn Rueda. Solo última pregunta, perdón. Conforme a lo que comentó mi hijo en lo anterior, que dijo que si era avanzado o no, yo le iba a preguntar si no hay problema cuando, o sea, también se puede implementar en niños o no, solamente van a estar implementándolo en personas adultas. Solamente vamos a estar aceptando mujeres mayores de edad que estén en edad reproductiva, porque como vamos a evaluar cáncer cervicouterino, el cáncer cervicouterino únicamente van a ser mujeres, y el cervicouterino pues se da por contacto sexual, ¿no? El VPH es 100% de transmisión, bueno, la mayor parte se transmite sexualmente. Entonces, todo eso lo vamos a evaluar en pacientes adultas en edad reproductiva. Muy bien, muchas gracias. ¿De nada? Gracias. Adelante, José Eduardo Mireles. Sí, bueno, ahí en la parte experimental mencionaba la utilización de la cromatografía de líquidos con espectro de masas. Mi pregunta sería si en el Instituto Tecnológico se cuenta con esas tecnologías y si no, ¿con qué escuelas hizo asociación para poder realizar esa parte experimental? Esa parte experimental la realicé en el doctorado. Sí existe el equipo. Está en el Laboratorio de Productos Naturales, en UPIDET. Y pues la principal, la responsable del equipo como tal es la doctora Nuria Rocha. Entonces sí existe el equipo en UPIDET. Y de hecho tiene otro equipo que ya no me tocó usar, que es un cromatógrafo de líquidos también acoplado a espectrometría de masas. Perdón, de gases, perdón, es de gases. Entonces sí existe en el tecnológico la infraestructura para hacer esos estudios. Gracias. De nada. Gracias. Adelante, Marcela de la Rocha. Hola, buenos días, doctor. Buenos días. Mi pregunta es sobre la farcodinamia de la curcumina. ¿Cuál es la diferencia en su absorción siendo tomada vía oral o en el torrente sanguíneo? Bueno, pues es
perdón, ¿cuál? ¿De la curcumina? Sí, de la curcumina. Bueno, de la curcumina como tal no la presenté, pero pues es muy diferente según la vía de administración. Cuando hay vía de administración por vía oral, pues se tiene que someter a todo el proceso de digestión, ¿no? O sea, que va desde, que va a influir mucho el vehículo en el que vaya, el excipiente, todo eso. Las enzimas salivales van a jugar un papel, luego la acidez del estómago. Muchos compuestos son sensibles a la acidez del estómago. Dependiendo del tipo de compuesto que sea, va a tener absorción estomacal o va a tener absorción intestinal. Entonces, todos esos factores juegan en contra de muchos compuestos químicos en general. Entonces, la absorción por vía oral siempre va a ser muchísimo menor. La biodisponibilidad de un compuesto para que se considere uno siempre tiene que ser administrada por vía intravenosa, nada de intramuscular, nada de nada. O sea, para que sea uno tiene que ser intravenosa. Entonces, sí varía mucho. También el tipo de metabolitos que se van a conjugar, porque hay un metabolismo que es metabolismo fase 1 y fase 2, que son de enzimas de detoxificación. En el fase 1, pues lo que se encargan es principalmente los citocromos. P450 es de romper las moléculas en moléculas más simples para que sean excretadas por la orina, y las fase 2 las conjugan con ya sea glucurónidos, sulfatos o glutatión, entre otros, para que también para incrementar la polaridad y puedan ser transportadas en los fluidos biológicos. O sea, va a depender mucho de tu interés y el sitio de acción del fármaco, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. De nada. Muy bien, gracias. No hay más manos levantadas para hacer preguntas. Antes de cerrar, Manuel, a mí me gustaría preguntarte una cosa muy poco técnica. Y nada más es, ¿cuándo terminaste la carrera y cómo fue que empezaste a incursionar ya en esta área de la biología molecular? Porque muchas veces los alumnos cuando están estudiando la carrera pues tienen una cierta perspectiva de lo que pueden hacer como ingenieros bioquímicos. Es bien sabido que una de las áreas más fuertes ahorita con nosotros pues es el área de alimentos, pero es bueno que conozcan también historias como la tuya de egresados de nuestra carrera que van a áreas tan diferentes, pero que siguen conectadas con la parte bioquímica. Entonces, si nos puedes platicar así rápidamente, ¿cuál fue tu transición de la carrera a, pues ya prácticamente un experto en todos estos temas? Claro, bueno, yo egresé de la carrera en mayo de 2012. En mayo de 2012, antes había realicé mis prácticas, bueno, mi residencia en medicina. Ahí conocí a una doctora que se graduó del doctorado en bioquímica de acá de Simvestab. Entonces con ella empecé a trabajar lo que fue antioxidantes en plasma, de sangre y todo eso, y me empezó a interesar como la parte de salud. Porque sí, como usted lo menciona, pues sí, nuestra carrera es casi de alimentos. Sin embargo, nosotros bueno, tenemos que aprovechar nuestro tiempo en clase, vamos. Si aprovechamos nuestro tiempo en clase, eso nos va a permitir saber que llevamos conocimientos tanto de ingeniería como de biología. Entonces, como tenemos bioquímica, microbiología, y también nos enseñan un poco de fundamentos de biología molecular en bioquímica 2, me parece. Entonces, con ese tipo de bases, uno sabe que puede empezar a incursionar en otro tipo de campos. Bueno, mucha gente piensa que como somos ingenieros bioquímicos, particularmente en alimentos, pues solo vamos a trabajar con fermentaciones y con todo ese tipo de cosas. Pero eso no es cierto. O sea, nosotros podemos extrapolar todo lo que nos enseñan en las partes básicas, en biología, en bioquímica y todo eso, y empezar a incursionar en este tipo de áreas. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo. Pero no es nada que no podamos hacer, porque todas las personas tenemos la misma capacidad de hacer las cosas. Entonces, yo creo que nada más es constancia y determinación para empezar a hacer todo esto. Ya después de eso, entré con la doctora Nuria Rocha y con ella empecé a incursionar más en los modelos biológicos, en toda la maestría, pero sí incursioné mucho en la parte de ingeniería con lo de la formulación de las nanopartículas.
Posteriormente, en el doctorado también tuve mucha parte ingenieril, que fue en lo de el desarrollo de los organogeles emulsificados, pero nunca dejé de lado la parte biológica. Y como yo me la pasaba leyendo artículos del cáncer y todo eso, o sea, yo la verdad dije, bueno, yo quiero trabajar con cáncer. Entonces busqué que mi proyecto de doctorado se fuera encaminando para poder trabajar con el cáncer. Posteriormente, cuando acabé el doctorado, mi jefe actual, hice una estancia de investigación en doctorado y me vine a hacer una estancia postdoctoral aquí con él, y ahorita pues es donde estoy haciendo toda mi investigación, ya más adentrado a lo que es la biología molecular. Lo importante aquí es encontrar las personas adecuadas que nos puedan encaminar a nuestros objetivos. Y pues el doctor con el que estoy ahorita es un experto en biología molecular, entonces lo importante es que encontremos quién nos pueda ayudar con nuestras carencias para después convertirlas en fortalezas. Excelente, muchísimas gracias. Y en este sentido, pues es un área muy, muy amplia, muy importante, de mucho desarrollo. Lo hemos visto ahora con la cuestión también de la pandemia, que la cuestión genética y de biología molecular, pues resulta un área de oportunidad muy amplia. Bien, por ahí el maestro Luis Montoya tenía levantada su mano. Adelante, Luis. Sí, únicamente para felicitar por su muy interesante conferencia, desearle que siga teniendo muchos éxitos académicos y personales y agradecer ampliamente su participación en este simposio. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo de vuelta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si está por ahí todavía la maestra Lili, que nos pueda hacer favor de compartir en la pantalla. Voy a detener tu presentación, Manuel. Claro, perdón. Ya la detuve yo, no hay problema. Para mostrarte tu reconocimiento, que te vamos a hacer llegar vía digital, darle lectura. La maestra Lili me pidió que continuara en su lugar por los problemas técnicos que tuvo con el micrófono. Sí, muchas gracias. Sí, entonces dice, el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Durango, otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Humberto Chaires Ramírez por su destacada participación como ponente en la conferencia Biología Molecular Celular, en el 16º Simposium de Ingeniería Bioquímica Eutrofia 2021, llevado a cabo del 11 al 15 de octubre del presente año. Victoria de Durango, Durango, a 14 de octubre del 2021, y firma la directora, la maestra en Ciencias, Cela Flores Montenegro. Gracias, maestra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel. Te brindamos un aplauso, si no presencial, al menos virtual, por este medio, y te agradecemos tu participación en el simposio. Muchísimas gracias, y cuando gusten colaborar, estamos abiertos a colaborar y seguir en contacto. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, maestra. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.